Soy Ezra Alcázar, trabajo en el Fondo de Cultura Económica, tengo un cargo extraño, pero principalmente soy lector, me gusta la música y me gusta comer. Digo, no soy muy distinto a la normalidad de la gente. Y cuéntanos un poco, ¿por qué te llamó la atención participar en el Jazz O sea, mentiría si me pusiera a hacer cuentas. Pero yo recuerdo haber estado en la prepa, sí, seguramente en la prepa, cuando pude ver a músicas que me gustaban en ambientes que no me esperaba encontrar, ¿no? En el Zócalo de la Ciudad de México en algún momento, y una vez, por ejemplo, de la forma más extraña en la Cineteca Nacional, sin que yo estuviera enterado qué estaba pasando, pero había ahí un letrerito que decía Jazz Book, ¿no? Y era como, wow, qué padre, ¿no? Y me gustaba encontrarme esas cosas. Después de la pandemia era, pues, ¿dónde está esto, no? ¿Por qué ya no lo encuentro otra vez? ¿Por qué no me lo sigo topando? ¿Es problema mío? ¿Es problema de quienes lo hacían? ¿O es problema de que algo no se está haciendo? Entonces, así es como creo. Por accidente me terminé fusionando, mezclando con quienes realizan el Jazz Book. En esta ocasión del Jazz Book, bueno, el Fondo de Cultura propone los cuentos que son bastante accesibles para el público, pero tú en lo personal, ¿qué te movió para proponer esto? Mira, ya tuvimos, o sea, en esta nueva época post-pandemia, en donde primero tuvimos pura música, después tuvimos música y poesía, después tuvimos el spoken word. Yo era como, a ver, está muy padre todo, y está muy padre que lo podamos escuchar en la radio, que lo podamos ver en la televisión, en el internet, pero después, ¿con qué nos quedamos, no? Muchos de los músicos que han participado a lo mejor están en Spotify o están en alguna plataforma o en YouTube, lo que sea, puedes seguirlos escuchando, pero a lo mejor no igual que lo viviste allí, ¿no? A lo mejor el poema o los poemas que escuchaste, pues no los puedes volver a leer porque ya no existe el libro, porque el poeta decidió leerlo de cierta forma, bla, bla, bla. Entonces, ahora era como, ¿por qué no hacerlo con libros, con textos que sean fáciles de entender para todos? Cosa que no sucedió con todos los poemas, aunque la música ayudaba a que pudiéramos entender los poemas, con textos que fueran muy sencillos y con textos que todo el mundo pudiera leer, donde fuera que estuviera, ¿no? Ya sea en línea, ya sea en un libro impreso, y que no fuera excluyente a partir del precio. Porque estamos hablando de conciertos, estamos hablando en esta situación de una lectura dramatizada, que son gratuitos, a los que puede ir cualquier persona, ¿no? Y si no puedes ir porque vives lejos, porque te tocó chambear, los puedes ver gratis en la televisión pública y escucharlos gratis en la radio pública, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que todo eso se fusione en una dinámica en donde tú puedas, al final, tener algo que es tuyo? Digamos, llevarte un cachito de eso y acercarte, si te gusta la música, a un libro que puedas leer y comprar sin sacrificar demasiado, o muy bien, o si por lo que ibas era por el cuento, llevarte ya a que descubriste a este grupo, a estos músicos, músicas y actores, ¿no? Creo que es parte de fusionar varias cosas que nos gustan a quienes estamos metidos en esto, y decir que no es solamente para un cierto tipo de personas, sino que es para todos, ¿no? Y que aunque yo soy más de letras y no tanto de teatro o no tanto de música, pues a lo mejor me puedo mezclar y ver que no son excluyentes, al contrario, ¿no? Que se pueden combinar. A mí lo que me parece más interesante, porque hicimos una propuesta de varios, o sea, la colección Vientos del Pueblo, que son libros súper económicos de 9 a 20 pesos. Nosotros trajimos varios, ¿no? Y era el rollo, nuestra propuesta en general es como la que acabábamos de contar, pero el chiste es, escojan, ¿no? También de cuáles. ¿Qué me pareció muy interesante? Que todos son de autores, autoras contemporáneos, ¿no? Todos están vivos. No son los más conocidos, que también pudo haber sido muy fácil irte por uno de los clásicos, porque es una colección que reúne autores
contemporáneos y autores clásicos. Y acá estábamos llamando a jóvenes que tal vez no eran de los nombres más conocidos o reconocidos, que sin embargo lograban conjuntar justo lo que estábamos buscando, ¿no? Tener un gran público y que diera la posibilidad, yo creo, a lo que es el jazz, ¿no? Que es esta libertad, esta improvisación, esta libertad, básicamente, ¿no? Que nos quita lo estricto que podrían tener otros géneros. Yo creo que estos cuentos nos lo dan. Son, si no me equivoco, son 2 cuentos de 2 mujeres. Una ecuatoriana, María Fernanda Ampuero, que a partir de la lectura, de la publicación, de la promoción de la literatura con perspectiva de género, ha tomado mucha fuerza, y de una perspectiva de género hablando desde América Latina, que también nos faltaba mucho, y que María Fernanda yo creo que lo ha hecho muy bien, y con un cuento que es completamente brutal, y que creo que nos va a impresionar a varios, que deberíamos leer y que a lo mejor no hemos podido leer porque están publicados sus libros en España, y que es un libro de cuentos de una autora que no conoces mucho, entonces no vas a gastar 400 pesos en leerlo. Bueno, lo tenemos en un librito que cuesta creo que 14 pesos, que está ilustrado, y que ahora podemos escuchar cómo está ese cuento y escuchar cómo suena también, ¿no? Bueno, ese es un cuento. Tenemos un cuento de Elia Barceló, que es una escritora española que ha pasado por un montón de géneros, que lamentablemente en México no ha tenido mucho reconocimiento. Sin embargo, en España, con las jóvenes y jóvenes, ha tenido mucha fuerza por mezclar ya sea la fantasía, la ciencia ficción, ¿no? En historias que no completamente podrían ser catalogadas como de ciencia ficción o de fantasía, ¿no? Logra meter la magia, que no es una magia obligada, sino que es una magia del lenguaje y del arte, básicamente. Un cuento de Antonio Malpica, que es un escritor mexicano que se le conoce normalmente por ser un escritor de libros para niños y jóvenes, y que en esta ocasión es un libro para adultos, que es muy divertido, ¿no? Entonces, darle ese girito a Toño creo que puede ser muy interesante. Seguramente muchas de las personas adultas que vayan a verlo han leído sus libros infantiles y no conocen la beta del escritor para adultos que tiene Toño, ¿no? Y el último es de Eduardo Jalfón, un escritor guatemalteco, que viene y va en la memoria en cada uno de sus textos, entre Guatemala, entre Polonia, y entre algo que solamente te da el arte, que es ese encuentro en situaciones muy terribles a través de la música, a través de la literatura, a través del teatro. Y este es su cuento más musical. Es un cuento que por alguna extraña razón creo que no ha logrado publicarse en las antologías de Jalfón, que ha hecho con un montón de editoriales, la gran mayoría españolas, y que pues, no sé, a mí me gustó mucho. Creo que es el más musical y uno de los más interesantes. No sé si podemos no sé, anticiparnos a lo que trata el cuento con la portadita que trae. Creo que trae mucho más allá de lo que podríamos imaginar. Es un gran cuento. Entrada completamente gratuita. Son las librerías del Fondo de Cultura Económica y Educal, solamente en la Ciudad de México. Tenemos la librería Daniel Cosío Villegas, que es la librería del fondo más antigua. Ahí nació el Fondo de Cultura Económica, en Avenida Universidad. El Centro Cultural Elena Garro, que está en La Conchita. Otra en la librería Octavio Paz, que está en Chimalistac. Y el Centro Cultural Bella Época, en la Colonia Condesa. Completamente gratis. Ya iremos dando las fechas también de cómo se van a transmitir por televisión y por radio y todo, ¿no? Pero las fechas para los eventos, espectáculos en directo ya están puestas, que son todos los miércoles de abril.